Perfecto. Entonces, bienvenidos una vez más a la clase de instituto. Esta es la penúltima clase del semestre. Es increíble cómo ha pasado de rápido, pero creo que para todos ha sido una bonita experiencia y muy enriquecedora también. Y tener matrimonios jóvenes participando de la clase ha sido muy bueno. Y bueno, el resto de los chicos que también hacen de esta clase algo muy bueno, fortalecedor, en muchos sentidos. Así que bienvenidos, vamos a comenzar la clase entonces. Cristóbal va a ofrecer la primera oración y luego vamos a escuchar a Juan con el pensamiento espiritual. Al tiro, voy al tiro. Ya. Amado Padre Celestial, te damos gracias esta tarde por el día que nos has regalado, Padre. Gracias por cada una de las bendiciones que nos entregas, la bendición de poder tener una familia, un hogar, de estar sanos, sobre todo en estos momentos que hay una pandemia. Te pedimos, Padre, que nos pueda bendecir en esta clase para que tengamos tu espíritu, que podamos escuchar los susurros y aprender lo que necesitamos para nuestras vidas. Te pedimos, Padre, por nuestras familias para que puedan estar bien aislados de todo lo que está pasando y que pronto todo esto se retire de nuestras vidas para poder continuar normalmente. Y te pedimos estas cosas, las hacemos en el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén. 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 ¿Le doy nomás? Estas últimas semanas, estoy presentable. Estoy presentable, me dice la marca. Buenas, Eduardo. Buenas. Ahí sí. Estas últimas semanas, hace como tres semanas, se coordinaron un grupo de misioneros con los que servimos juntos que están como preparando una conferencia para los misioneros que servimos entre un periodo de tiempo específico junto con nuestro presidente de misión a través de Zoom. Y ha sido muy interesante ver lo que pasa casi 10 años después de lo que fueron nuestras misiones. Y una de las cosas que yo personalmente he atesorado y he podido ver es que no importa muchas veces qué hicimos en la misión, como las asignaciones de liderazgo que alguien pueda tener, las personas que uno pueda bautizar, o que no importa tanto como ese reconocimiento como de los hombres, sino que es muy importante lo que uno hace con su vida después de 10 años de haber tenido esa experiencia, de haber podido, en el caso de nosotros, haber formado una familia, poder estar sellados, poder estar participando en la iglesia de forma activa. Finalmente es eso lo que uno atesora, lo que uno se beneficia de la misión. Y repasado sobre todo con mis amigos más cercanos muchas de estas experiencias que fue el servir juntos, estas experiencias que tuvimos de poder enseñar a ciertas personas, de poder encontrar a otras personas. Y mientras pasaba todo esto, vino una escritura a mi mente que hace referencia al cómo no importa tanto como lo que somos como en este momento, sino como el potencial que podemos llegar a tener. Y creo que es un proceso continuo el que nosotros desarrollamos de esa forma. Estoy buscando aquí la escritura para compartírselas, para pegárselas ahí en el chat. Pero está hablando Amón, y explica un poco lo que implica el pasar por pruebas, el pasar por tribulaciones. Hay que recordar que Amón fue un misionero por 14 años aproximadamente antes de poder enseñar a los lamanitas que finalmente se convirtieron. Entonces, muchas veces nosotros nos frustramos por
por cosas pequeñas que pueden estar pasando en nuestra vida. Sobre todo en este momento, estamos pasando por una etapa súper compleja, en donde no tenemos el control de todo lo que está pasando, no tenemos control sobre nuestros trabajos, no tenemos control sobre muchas cosas, pero es importante que podamos aprender a sobrellevar esto, a soportar nuestras aflicciones confiando en el Señor, y finalmente Él nos va a dar el éxito. El éxito sea éxito espiritual, sea éxito moral, pero lo importante es que podamos confiar en el Señor. Y yo sé que a medida que nosotros depositemos nuestra confianza en el Señor, que siempre podamos estar dispuestos a escuchar su voz, a seguir su voluntad, siempre vamos a estar tomando buenas decisiones. Y quiero compartir esto en el nombre de Jesucristo. Amén. 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 Muchas gracias. Yo creo que este pensamiento es un buen enlace para lo que vamos a tratar hoy en la clase. Hemos visto distintos aspectos de la familia, los distintos roles que cumplimos en la familia y lo ideal que se espera de nuestra familia. Pero la vida normal generalmente dista mucho de ser ideal. Tenemos distintas situaciones que ponen en jaque nuestras creencias acerca de la familia, o tenemos distintas situaciones que van haciendo que nuestra familia sea también, o tenga más bien muchos desafíos. Entonces, a medida que podamos revisar los contenidos de hoy, me gustaría que puedan pensar en sus propias familias, que puedan pensar en el ejemplo que ustedes han visto tal vez de otras familias, y ver qué podemos aprender de ellos. Vamos a tratar algunos temas que son un poco más complejos tal vez, pero el punto central no es el tema complejo o el problema tal vez del que vamos a hablar, sino en cómo ejercer la fe durante estas circunstancias que afectan a las familias. Tenemos aquí una imagen, por ejemplo, de la muerte de un familiar, de un ser querido. Y aquí hay otra imagen, un hogar dividido, ya sea por un divorcio o por otros motivos. Como dije, no me gustaría que nos centráramos en estos temas en sí, sino que pudiéramos tener en cuenta que aunque anhelamos el ideal en nuestras familias, raramente nuestra vida es así de ideal. Entonces, ¿qué es lo que nos invita a hacer el Señor y qué herramientas tenemos a través del Evangelio de Jesucristo? Es la capacidad de adaptarnos y adaptarnos con fe ante las nuevas circunstancias de nuestra vida. Otro tema que vamos a tratar hoy es que todos somos responsables ante Dios, y las personas que quebranten leyes, las personas que quebranten las leyes de Dios, los convenios que han hecho, en algún momento van a tener que responder ante Dios. Y por último, es como la guinda sabrosa y deliciosa de esta torta, es que la expiación de Jesucristo proporciona esperanza, sanación para todas las personas que se arrepienten. Como siempre, les invito a participar, a enriquecer la clase con sus testimonios, con sus experiencias. Yo sé que a medida que ustedes participan, lo que ustedes dicen puede ayudar también a otras personas. Comencemos con estos párrafos. Me gustaría pedirle a Eduardo, ¿podrías leerlo? ¿Puedo? Sí. Entonces, ¿comienzo al tiro? Sí, por favor. Ok. En un mundo ideal, en un mundo ideal, todos los adultos estarían felizmente casados, todos los matrimonios serían bendecidos con hijos y todos los familiares gozarían de salud, serían obedientes y se apoyarían unos a otros. Pero rara vez la vida es ideal. Toda persona experimenta adversidad y la estancia terrenal de ninguna familia está constantemente libre de problemas.
la enfermedad, la discapacidad, la muerte, el divorcio y otros elementos pueden presentar grandes desafíos. En tales situaciones es preciso realizar una adaptación individual de las responsabilidades. Es posible que un padre tenga que realizar más responsabilidades domésticas y del cuidado de los hijos, o que una madre, que siempre ha sido ama de casa, tenga que entrar a las filas laborales. Es posible que incluso los hijos tengan que aceptar nuevas responsabilidades. Tal vez sea necesario que los demás familiares también presten ayuda cuando se produzcan sucesos desconcertantes. El apoyo puede variar desde la ayuda económica hasta dedicar tiempo a atender a los niños, ayudar con los quehaceres del hogar o cuidar de un familiar enfermo o discapacitado. El grado de participación de los demás familiares depende de la situación y de la necesidad de la familia. Este es el mundo en el cual vivimos. Tenemos todo tipo de desafíos, adversidades, hay enfermedad, discapacidad, hay pérdidas de trabajo, hay familias que desean tener hijos y no pueden, hay adultos que desearían estar casados y no lo están. Entonces tenemos distintos tipos de realidades. Y me llama la atención esta frase, adaptación individual. ¿Cómo nos adaptamos manteniendo el ideal que se nos enseña en la iglesia y al cual aspiramos a través del Evangelio? Pero ¿cómo nos adaptamos a estas circunstancias que de repente son desafiadoras? Entonces aquí yo tengo dos preguntas. Me gustaría que ustedes pudieran pensarlo un momento y compartir sus opiniones. Primera pregunta, ¿qué rol tiene la fe en la adaptación que cada uno tiene que hacer en su vida? Y por otro lado, les invito a pensar en los ejemplos que ustedes ya han visto de adaptaciones que otras familias o tal vez otros individuos han tenido que hacer para enfrentar las circunstancias adversas de su vida y aún así permanecer firmes y fuertes. ¿Qué piensan? ¿Qué rol tiene la fe en la adaptación que uno tenga que hacer en su vida? Sofía, adelante. Yo creo que es como la postura que uno tiene para enfrentar las cosas, porque la fe significa que nosotros tenemos confianza en Jesucristo y en Dios el Padre, en el Espíritu Santo y en las cosas que nosotros no vemos, pero que sí las creemos. Entonces, si nosotros creemos en estas cosas y sabemos que recibimos bendiciones y consecuencias de nuestras acciones, según nosotros las vayamos tomando, entonces si sabemos y tenemos conocimiento de estas cosas, no creo que, en un momento de adversidad, siempre tenemos un momento en que debemos pensar como qué vamos a hacer con respecto a esto. Y la postura que vamos a tomar sobre eso, si nosotros tenemos la fe suficiente, va a ser dirigida según las impresiones del Espíritu o lo que nosotros pensamos que es lo correcto, según como nos enseña Jesucristo, por ejemplo. O no lo sé, me pongo en el caso de, no lo sé, una situación muy triste o que esté decepcionado de mí mismo, de mi familia, por ejemplo. Es como tomar las cosas con amor, con tolerancia y seguirlo según las características de Jesucristo. Entonces, la fe tiene mucho que ver en cómo nosotros vamos a enfrentar las situaciones y cómo nosotros vamos a superarlas también. Si nosotros estamos aferrados al Evangelio, va a ser mucho más fácil apoyarnos en Jesucristo, sentirnos amados y sentirnos reconfortados en estas situaciones. Eso. Muchas gracias. Me gusta mucho lo que dice Sofía, porque si vamos a la definición de lo que es fe, es tener esperanza en cosas que son verdaderas pero que aún no hemos visto. Cosas que existen
pero que aún no hemos visto. Entonces, tal vez las adaptaciones que tengamos que hacer en nuestra vida apuntan a eso que deseamos alcanzar, pero que aún no hemos podido tener, o cosas que hemos tenido, pero que en el momento han sido quitadas de nuestra vida por alguna razón. Entonces nos ayuda mucho, como decía Sofía, a tener una postura positiva y a tener tal vez una mirada, una perspectiva más allá del momento. ¿Y qué tal con respecto a la experiencia de otras familias o tal vez de otros matrimonios? ¿Qué adaptaciones han tenido que hacer ellos que les han inspirado tal vez a ustedes? ¿Han sido fuente de fortaleza o de ejemplo? Recuerdo algún ejemplo de mi propia vida. Cuando yo estaba terminando la universidad, mi mamá tuvo que salir mi mamá siempre trabajó esporádicamente, pero tuvo que salir por un largo tiempo a trabajar. Y le impedía eso estar en casa. Y yo, con el estrés de estar terminando la universidad y sin muchas habilidades como dueña de casa en realidad, tuve que hacerme cargo de una casa, atender a mi papá cuando llegaba del trabajo. Y en el momento yo pensaba que eso era algo muy injusto, doloroso incluso. Pero ahora miro hacia atrás y esa adaptación que yo tuve que hacer en mi propia vida para asumir otro rol y otras responsabilidades, me han ayudado mucho a ser la persona que yo soy ahora. Y para alcanzar un nivel de autosuficiencia o de poder cuidar de mí misma de una mejor forma. Entonces, en el momento, para mí era algo doloroso y quizás injusto el tener que tomar esa posición. Pero al mirar hacia atrás me di cuenta que era necesario, que había un propósito y que el Padre Celestial estaba al tanto de todo esto. Entonces, estas adaptaciones individuales que tenemos que hacer en nuestra vida, tal vez en el momento no parezcan ser lo ideal, pero al ver y revisar nuestra vida en un tiempo futuro vamos a darnos cuenta que era necesario dentro de nuestro crecimiento. No sé si alguien más quiere compartir algo con respecto a alguna de estas dos preguntas o pasamos a la siguiente diapositiva. ¿Sí? Adelante. Bueno, yo creo que para nosotros dos, con la Marce, un súper buen ejemplo que tenemos son mis papás. Mis papás, como toda su vida, se han dedicado a ser papás, a cuidarnos a todos los hijos. Nosotros somos 8 hermanos. Y mi papá siempre ha sido, o ha tratado de mantener una relación muy cercana con nosotros. Estamos repartidos como del matrimonio previo de mi papá. Mi mamá fue mamá soltera, más finalmente los últimos 4 de la familia. Entonces, una de las cosas que mi papá siempre ha tratado de mantener es que seamos unidos entre todos los hermanos, teniendo muchas razones para no ser unidos porque tenemos como distintas mamás. Y todo lo que han hecho mis papás en su vida, desde que tengo uso de razón, ha sido enfocado en los hijos. Ha sido adaptarse. Es como tiempos donde hubo mucha abundancia, tiempos donde no hubo nada. Y había que adaptarse. Y ellos siempre fueron muy, muy buenos y nunca nos hicieron tampoco sentir que como por culpa de que éramos tantos quizás teníamos que pasar algunas cosas o cosas así. Como siempre se llegaron a adaptarse, a ver lo mejor de cada situación y de siempre invitarnos a confiar en el Señor y que las cosas pasaban por un propósito que muchas veces no entendemos. Y hasta el día de hoy, como mi papá de repente me llama para aplicar estas mismas cosas que nos enseñó cuando chicos, como para ver cómo estábamos, si estamos siendo obedientes con lo que nos enseñó, o para ver si necesitamos algo. Entonces, es un muy buen ejemplo de lo que nosotros también después tenemos que hacer con nuestros hijos. Muchas gracias.
Yo creo que todos tenemos buenos ejemplos en nuestra vida y a veces, además de los buenos ejemplos que tenemos en nuestra vida, tenemos ejemplos de lo que no debemos hacer. Entonces, en ambos casos podemos tener aprendizaje. Entonces, les invito a ver las personas que están presentes en su vida, a ver los buenos ejemplos de los padres, abuelos, tíos, ya sea quien sea la persona con la que ustedes se hayan criado. Todos hemos tenido que adaptarnos de alguna manera para enfrentar las situaciones que Dios juzga convenientes y prudentes para nuestra vida. Las pruebas y las tribulaciones vienen en variadas formas. La muerte de un ser querido, un matrimonio que resulta ser diferente de lo que uno esperaba, el no casarse, el divorcio, un hijo nacido con una discapacidad, el no tener hijos, el perder el empleo, padres que cometen errores, un hijo descarriado, mala salud. La lista es interminable. ¿Por qué permitió Dios que su plan incluyera la desilusión, el dolor, el sufrimiento y la muerte? Si se tiene una comprensión del plan de salvación, de la vida premortal, de la vida terrenal y de la vida después de la muerte, se recibe perspectiva. Nosotros tenemos un gran privilegio, que es conocer el plan de Dios, el propósito de nuestra vida aquí en la tierra. Y mientras que hay muchas personas que se preguntan esto, ¿por qué Dios permite dolor, muerte, sufrimiento? Nosotros podemos ir más allá de esa pregunta y refugiarnos en la perspectiva eterna. Y es por eso que debemos obtener conocimiento de este plan. Debemos tener un testimonio de que estas verdades sí son verdades, de que estas doctrinas sí son verdaderas, porque en tiempos de dificultad y cuando tenemos que adaptar nuestra vida, son estas verdades las que nos permiten tener un ancla para tener esperanza y esta perspectiva. Me gustaría que pudiéramos revisar estos 3 versículos. Veo una manito levantada, no sé si la perdí. No sé si no la había visto antes o no. Juan, una manita. ¿No? Entonces, me gustaría que pudieran escoger uno de estos versículos, o uno de estos bloques, en realidad, y pudieran encontrar alguna frase poderosa que les ayudara a poder soportar, y no solamente soportar, sino que sobrellevar una aflicción. Entonces vamos a dar unos 2 o 3 minutos para que puedan escoger uno de estos bloques de escritura y puedan descubrir una frase poderosa que a ustedes les sirva para soportar y sobrellevar una aflicción. A medida que vayan terminando, me gustaría que me fueran avisando para saber cómo van.
A ver, bro. Nos quedan algunos minutos de esta reunión, así que lo que voy a hacer es enviarles un nuevo link y a la vuelta hacemos el análisis de los versículos. ¿Sí? ¿Está bien? Sí. Gracias. Vamos a pasar entonces al análisis de los versículos. Teníamos que escoger un bloque de escritura y descubrir alguna frase poderosa o algo que nos inspire a tener fuerza, ¿cierto?, para soportar y sobrellevar las aflicciones. ¿A alguien le gustaría compartir lo que descubrió en Proverbios? Proverbios 3, del 5 al 6. Yo quisiera opinar. Bueno, es una escritura bastante conocida, bien utilizada en la iglesia, sobre todo. Es una escritura muy directa igualmente porque hay muchas personas, incluso a veces uno mismo, que no saben que las cosas resultan mediante el poder de Dios, más que todo. Y obviamente nuestra obra es de acuerdo, acorde a lo que Dios quiere. Y entonces, como dice ahí, hay que confiar siempre en Él, apoyarnos en Él con todo y no confiar en nuestra propia prudencia, como dice, o sea, no pensar que lo que nosotros creemos, pensamos o que hacemos es lo más correcto, sino antes lo analizamos o lo consultamos también en relación a nuestro Padre Celestial. Eh, entonces, si nosotros lo hacemos de la forma correcta, primero poniendo a nuestro Padre Celestial como prioridad, vamos a poder tener la posibilidad de sobrellevar nuestras aflicciones de mejor manera, estando apoyados en Él. Muy bien, muchas gracias. A veces queremos nosotros darle la solución a Dios y le pedimos nosotros, le describimos todo un plan y cuál sería la solución perfecta para el problema. Y cuando Dios no nos concede eso o demora una respuesta, no sé, tal vez la tendencia más natural sea como empezar a cuestionar a Dios. Y hay gente que incluso se cuestiona si Dios realmente existe. Pero la invitación es clara, que podamos confiar en Jehová, confiar en que Él está enderezando nuestro camino. Y las bendiciones que Él nos da son siempre bendiciones completas y las mejores bendiciones que Él puede darnos. Y cuando las recibimos nos damos cuenta de que lo que nosotros habíamos pedido tal vez era algo muy pequeño o algo que en realidad no iba a ser la solución completa al problema. Entonces, mantener esta confianza y esta perspectiva nos ayuda a poder sobrellevar nuestros problemas y nuestras dificultades, sobre todo cuando tenemos una manera de vivir o una rutina y de repente algo cambia y tenemos que adaptarnos a estas nuevas circunstancias. Así que, muy bien. Veamos en Mateo 11, 28 al 30. ¿Hay alguien que pudo estudiar esto? También es una escritura bien citada, Eduardo. Ok, entonces es una escritura que siempre me ayudó, bueno, de cuando entré a la iglesia, fue una escritura que me ayudó mucho, porque dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaré descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Bueno, realmente una que me ayuda mucho, o sea,
cuando siento que no estoy con el Espíritu Santo, cuando no me siento bien conmigo mismo, lo primero que hago es hacer una oración, ¿sabes? Entonces es el momento cuando yo me quedo bien, o sea, me quedo más tranquilo, siento que Dios está conmigo nuevamente y que Él nunca me va a dejar, o sea, me siento más ligero y me dan ganas de continuar haciendo lo que es cierto. Muchas gracias. Debemos recordar de que este yugo, llevar mi yugo, eh, hemos aprendido que es la relación que tenemos con Cristo por convenio. Entonces, nuestros convenios nos dan este alivio. Y no es la ausencia de problemas, o no es la ausencia de dificultades, el alivio que nos da Cristo generalmente, y lo aprendemos también en el libro de Mormón, Él fortalece a las personas para que puedan soportar las cargas. No quita generalmente la carga, sino que nos fortalece a nosotros. Y nos fortalece a través de los convenios que hacemos con Él. Entonces, por eso es tan relevante esta invitación de venid a mí, y yo os haré descansar. O sea, cuando vamos al Señor Jesucristo y hacemos un convenio, una promesa con Él, por ejemplo, comenzando con el bautismo, entramos en una relación con Él. Y Él ahí puede llevar nuestro peso. Y vemos los animales, ¿cierto? Cuando van con un yugo, por ejemplo, 2 bueyes, y llevan un yugo, en realidad no es tan así como la relación que nosotros tenemos con el Señor. El Señor es el que lleva la mayoría del peso. Imagínense si no tuviéramos una relación con Él, por convenio. El peso ahí sí que sería insoportable. Entonces, aferrémonos a este conocimiento. Que vamos a tener descanso para nuestras almas, siempre y cuando descansemos en el Señor. No sé si alguien más quiere compartir algo con respecto a estos 2 bloques, o pasamos a Doctrina y Convenio 121. Pasemos. ¿Sí? ¿Pasamos? Entonces, ¿hay alguien que le estudió este bloque de escrituras? 121, del 7 al 8. ¿No? ¿Nadie estudió este? Estas son las palabras del Señor Jesucristo a José Smith, cuando José estaba en la cárcel. Y también son palabras bien conocidas y bastante citadas en la iglesia. Pero dicen, bueno, hijo mío, pasa tu alma, tu adversidad y tus aflicciones no serán más que por un breve momento. Y entonces, si lo sobrellevas bien, Dios te exaltará, triunfarás sobre todos tus enemigos. Me encanta esta escritura porque nos ayuda a pensar más allá del momento, que nuestras dificultades, nuestras aflicciones van a ser por poco tiempo. Incluso si duran muchos meses o incluso años en nuestra vida, aún así es poco tiempo dentro de la mirada de Dios. Pero ¿qué es lo que nos invita a hacer el Señor? Si lo sobrellevas bien. Sobrellevarlo bien significa tener paciencia, tener fe, confianza en Dios y hacer todo lo que esté de nuestra parte para intentar resolver una dificultad o un problema. Pero aún así confiar en que Dios está a cargo y Dios está enderezando nuestros caminos.
Entonces, tenemos estas herramientas. Quizás todas estas herramientas nos llevan a pensar más allá del momento y centrar nuestra visión en una perspectiva eterna. Que nuestro paso por esta tierra tiene justamente este propósito, que podamos ser probados en todas las cosas. Y al pensar en esto, vamos a tener la fuerza para poder perseverar, poder mirar hacia la eternidad con mayor alegría y ánimo espiritual. Me gustaría pedirle a... me parece que estaba Guido. ¿No? Guido. Pasó mejor vida del Guido. Leandro, bienvenido. ¿Te gustaría leer la cita que tenemos en pantalla? Aquí sí. Leandro, ¿estás por ahí? ¿O Diego? Leo, Por favor. nuestra esperanza en expiación nos concede poder con perspectiva eterna. Dicha perspectiva nos permite ver más allá del aquí y ahora, hacia la promesa de las eternidades. Entonces, en momentos en los cuales tengamos que adaptarnos por circunstancias difíciles o desafiantes en nuestra vida, nuestra esperanza tiene que centrarse en la expiación de Jesucristo. Me encanta lo que dice aquí el hermano. Nos concede poder con perspectiva eterna. Y así podemos centrarnos hacia la promesa de las eternidades. Vamos a ahorrarnos mucho sufrimiento si centramos nuestro pensamiento y nuestra fe en el Señor Jesucristo. El saber que Él ya venció todas las cosas, que Él ya venció el mal, la injusticia, todo lo que está mal en esta tierra, ya lo venció. Entonces tenemos que centrar nuestro pensamiento y nuestra esperanza, nuestra fe en Él y la posibilidad de una eternidad gloriosa. Hay ciertas dificultades o desafíos, dolores incluso, que vienen dentro de nuestra propia familia por el mal actuar de miembros de nuestra propia familia. Tenemos desafíos que son externos y de alguna manera influyen en nuestra familia, pero también tenemos dolores, desilusión que viene de nuestra propia familia. Y la proclamación para el mundo tiene este párrafo que es muy interesante. Dice: las personas que violan los convenios de castidad, que maltratan o abusan de su cónyuge o de sus hijos, o que no cumplen con sus responsabilidades familiares, un día deberán responder ante Dios. ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué significa responder ante Dios? ¿Cómo nos imaginamos este momento? Eduardo, sí. Entonces eso va a ocurrir cuando seamos juzgados por Dios, ¿sabes? Ahí va a ser el momento cuando vamos a pagar todo lo que hicimos. Dios está al tanto de todos los dolores, todas las injusticias, el abuso tal vez, del que han sido víctimas sus hijos y sus hijas. Entonces las personas que no se arrepienten de haber violado los convenios, de haber maltratado, abusado, o de haber incumplido con sus responsabilidades familiares,
van a tener que rendir cuentas de esto a Dios. Y esto puede ser una fuente de mucho consuelo para personas que han sido víctimas de este tipo de cosas. De saber de que Dios está al tanto y que van a tener que responder ante Él en un momento que va a ser muy real. Ahora lo vemos como algo tal vez distante, pero cuando estemos frente a Dios y tengamos que responder por estas cosas, va a ser algo, bueno, las escrituras dicen que las personas van a querer que ojalá todos los montes se fueran encima de ellos para poder desaparecer. Entonces, ¿cuál es la invitación de todo esto? Que podamos hacer del arrepentimiento algo diario, honesto, sincero. Y también si hemos sido víctimas de estas cosas, también tenemos que tener la perspectiva del perdón. Elder Holland dijo algunas cosas que para mí son muy importantes, muy inspiradoras. Quiero pedirle a, no sé si Geraldine puede leer, tal vez comentar. Tiro. Dice, esperanza de arrepentimiento, perdón y cambio. Leo todo, ¿verdad? Sí, y comentar lo que te guste, lo que te llame la atención. Ya. Dice, por más tarde que piensen que hayan llegado, por más oportunidades que hayan perdido, por más errores que piensen que hayan cometido, testifico que no han viajado más allá del alcance del amor divino. No es posible que se hundan tan profundamente que no los alcance el brillo de la infinita luz de la expiación de Cristo. Por lo tanto, si han hecho convenios, guárdenlos. Si no los han hecho, háganlos. Si los han hecho y los han quebrantado, arrepiéntanse y repárenlos. Nunca es demasiado tarde en tanto que el maestro de la viña diga que hay tiempo. Bueno, bastante interesante. ¿Qué puedo decir de aquí? Que muchas veces quizás cometemos errores o dejamos de, no sé, de hacer cosas que se nos mandan, pero como dice aquí, jamás nos vamos a hundir tanto o tan profundo que la luz de expiación de Cristo no nos pueda alcanzar. Así que nos hace el llamado a que si hemos hecho los convenios con Él, que sigamos guardándolo, que si no lo hemos hecho, que podamos hacerlo, que si lo hemos hecho y lo hemos quebrantado, podemos todavía arrepentirnos y repararnos, porque aún no ha llegado el tiempo en que el Salvador ha venido, entonces todavía tenemos tiempo para reparar todas estas cosas. Como dice ahí, nunca es demasiado tarde, mientras obviamente Jesucristo no vuelva nuevamente a esta tierra. ¿Qué pasa? Muchas gracias. Gracias, Emma, también por compartir tu opinión. Ella dice, te explico lo que dice mi compañera. Sí. Pongámonos en la situación de víctima y también del victimario, cuando ocurren cosas terribles dentro de la familia. Tanto para la víctima como para el victimario, la expiación de Jesucristo ya ha cubierto todo. Para la víctima, el Señor ya ha pagado el precio del perdón, ya ha pagado el precio del dolor que se ha sentido, de la angustia, de la aflicción, y del victimario ya ha pagado ese pecado. Ya se ha hecho cargo el Señor Jesucristo, tanto si somos víctimas de distintos
problemas como el abuso, si hemos sido negligenciados tal vez por quienes debían cuidarnos. Hay distintos tipos de situaciones que se dan dentro de las familias y que no deberían ser. Pero mantengamos esto en perspectiva, que la expiación de Cristo ya ha cubierto todo eso. Mi presidente de misión decía que la expiación ya pagó por el pasado, se encarga del presente y prepara el futuro. O sea, siempre hay un nuevo comienzo, tanto para víctimas como victimarios. Si es que cada persona se centra en Jesucristo y recurre al poder de Jesucristo para sanar. Y ya me gustaría que fuéramos terminando la clase con este análisis de este bloque de escritura que está en la Biblia. Que pensemos entonces que hay desafíos en nuestras familias por cosas externas, circunstancias de la vida que nos hacen tener que adaptarnos. Y también hay circunstancias que nacen en las propias familias que se alejan tanto de lo ideal que el Señor ha instaurado para las familias. Pero en ambos casos podemos siempre comenzar de nuevo y tenemos en Él esperanza para reparar todo lo que necesite reparación y restauración. Entonces, esta escritura se aplica tanto para los que han sido víctimas como para los que han sido victimarios. O sea, ¿hay algún voluntario? ¿Le gustaría leer este bloque de escrituras y poder comentarlo después? Ya, Sofía, muchas gracias. Ya que nadie levanta la manito. Ya, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación, a saber, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta sus pecados, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. El que no conoció pecado, por nosotros le hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Es interesante y es fuerte saber que por nosotros, Jesucristo tuvo que conocer y sentir el dolor del pecado para poder tener justicia ante Dios. Que Jesucristo haya hecho ese milagro expiatorio tan maravilloso es muy es abrumador el sentimiento y no sé, es incomprensible el amor que nos tiene para que nosotros pudiéramos tener esta oportunidad de arrepentirnos. Y me gusta que repite muchas veces la escritura la palabra reconciliado, de que nosotros tenemos que reconciliarnos. Y especialmente dice reconciliarnos con Dios, de tomar responsabilidad y poder arreglar las cosas con nuestro Padre. Y no sé, es buena la escritura, me gusta. Sí, gracias a Jesucristo tenemos esta oportunidad de reconciliarnos con Dios
ya sea que hayamos sido víctimas o victimarios, de poder que todo sea nuevo. Me encanta esa nueva criatura, es las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Y esa es la gran promesa que tenemos gracias a Jesucristo. Independiente del desafío que estemos pasando, todo se vuelve nuevo con Cristo. Como vimos en clases anteriores, todo lo que Cristo toca, vive. Sofi, ¿querías decir algo más? ¿O fue Ha sido algo cortito. ¿Sí? Que relacionado con esto, yo creo que, como habías dicho anteriormente, el hecho de tener que perdonar, que quizás se nos hace muy difícil, pero es como algo que se nos insta durante esta escritura de reconciliarnos también por medio de Cristo y de que difícil si nos ponemos en una situación de una víctima, de poder perdonar a quien le hizo daño. Entonces, pero nosotros tenemos esa, no se dice como humanos tenemos que perdonar. Es lo único que tenemos que hacer. Y debe ser súper difícil para situaciones extremas. Y nosotros que, por ejemplo, en situaciones mínimas nos complicamos tanto en perdonar algunas cosas, pero sí eso del hecho de tener que perdonar y de reconciliarse. Bueno, todo esto viene gracias a Jesucristo, entonces, ya sea cual sea nuestra posición, si vamos a Jesucristo, vamos a poder ser nuevas criaturas. Y si centramos nuestra mente en la expiación de Jesucristo, vamos a poder ir más allá del aquí y el ahora y poder centrarnos en las promesas de la eternidad, como veíamos anteriormente. Entonces, de todo lo que hemos hablado hoy día, me gustaría que recordáramos lo siguiente, que a medida que nos esforzamos por comprender mejor el plan que el Padre Celestial ha preparado, vamos a tener una perspectiva mejor y una perspectiva eterna para enfrentar los desafíos. Ya no nos vamos a ahogar en el momento presente, sino que vamos a tener una mirada y una visión que nos va a permitir ir más allá. Y ese es el poder de la expiación de Jesucristo. Entender de que Él ya ha ordenado todas las cosas y que en algún momento vamos a poder disfrutar de lo que Él ya ha preparado. Debemos saber y recordar que las personas que no cumplen con las leyes de Dios, un día van a tener que responder ante Él. A veces sentimos que la justicia humana es tan imperfecta y no es justa. Pero ante Dios solamente va a haber justicia. Y así también misericordia para las personas que, aunque hayan cometido errores y pecados, se hayan arrepentido sinceramente y tengan fe en Jesucristo. Entonces, todos los que sigamos a Jesucristo y sus enseñanzas, vamos a poder obtener sanación y paz a través de su misericordia y su gracia. Entonces, aunque aspiramos a lo ideal, siempre en la iglesia se nos enseña el ideal que debemos alcanzar en todos los aspectos de nuestra vida. Rara vez nuestra vida va a ser así de plana. Vamos a tener desafíos, vamos a tener todo tipo de probaciones. Vamos a tener que adaptarnos, pero hagamos esa adaptación con fe, sabiendo que Jesucristo ya ha cubierto todo, ya ha pagado por todo. Entonces, al terminar esta clase, me gustaría
compartir mis sentimientos con respecto al Señor Jesucristo. Estoy tan agradecida por Él, por su misión, por lo que Él hizo por cada uno de nosotros, para que podamos ser nuevas criaturas, todas las veces que sea necesario poder comenzar de nuevo. Y si nos toca sufrir injusticias, en Él va a haber justicia. Y todos los desafíos que tengamos van a ser para nuestro bien, para experiencia y prepararnos para llegar a recibir la gloria que Él tiene para nosotros. Y yo sé que esto es verdad, ya sea que tengamos dolor porque hemos sido víctimas, o tal vez nosotros nos hayamos equivocado en algunas cosas, siempre podemos recurrir al Señor Jesucristo. Y como siempre, Él es el personaje principal de todas las lecciones, de todas las clases, de todas las escrituras. Y gracias a Él, todas las promesas del Padre van a poder cumplirse. Y yo quiero testificarle a ustedes, y lo digo en el nombre de Jesucristo. Amén. 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 Gracias. Y quiero recordarles solamente las clases que les falten para obtener el 75% o el 100%, dependiendo si quieren llegar al 100%. Ya están todos disponibles en YouTube para que puedan revisarlo, revisar las preguntas que hay que responder. Siempre son 3 preguntas y no hay preguntas, o más bien respuestas incorrectas. Entonces, los que quieran ponerse al día, estamos a tiempo todavía. Y recuerden también marcar las lecturas de las clases en la página que les envié por WhatsApp. Y que estén trabajando en su proyecto final, que es el proyecto de elevar el aprendizaje. No sé si alguien tiene preguntas o tal vez alguna inquietud con respecto a esto. Es como la parte más administrativa del curso. Lynn, ¿podría explicarlo del proyecto? Porque no todos estaban en la clase anterior. No tengo idea. Sí, como requisito para certificarnos, se nos pide hacer un proyecto final relacionado con el curso de estudio. Entonces, puede ser un ensayo breve de una página sobre algún tema de la familia eterna que nos llame la atención. Podemos también hacer una compilación de nuestros estudios personales que tengan que ver con el tema del curso. Por ejemplo, las citas que nos han gustado, nuestros propios pensamientos con respecto a eso. O también puede ser algo más artístico, que puede ser un poema, una canción, algo manual que nos ayude a pensar en algún tema del curso de estudio. Y todo eso, el proyecto final con las lecturas que tenemos que marcarlas en la página web, que está ahí en WhatsApp, más la asistencia, son los 3 requisitos que nos pide el sistema educativo para poder certificar el curso. Y para todo esto tenemos plazo hasta el 4 de julio, si no me equivoco. Sí, hasta el 4 de julio.